hermoso poder adorar al Señor con estas canciones tan lindas que adoramos hoy. Y yo voy a hablarles precisamente de algo que vamos a poder entender mejor el mensaje de esas canciones. Por eso voy a tratar de hablar lo más breve posible, porque me gustaría al final poder volver a adorar al Señor con esas canciones, entendiendo el significado de cada una de esas palabras. Yo quiero invitarles, si tienen sus Biblias allí, que abran en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a mirar los textos del 1 al 20. A veces como que lo sabemos, pero es bueno leerlos en las Escrituras. Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 20. ¿Listos? Me gustaría que todos participáramos de la lectura, y voy a hacerla un poco rápido. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en medio nuestro. Pedimos, Señor, que nos hables en este día. Queremos, Padre, que tu palabra llegue a nuestro corazón, que podamos entender, comprender la verdad espiritual que hay detrás de esta fiesta de Navidad. Habla a cada persona que está aquí, Señor. Trae tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que están aquí, con un corazón abierto, un espíritu abierto y una mente clara para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Bendecidos? ¿Están bendecidos? Yo me gozo los domingos.
Yo me gozo los domingos no por ir al parque, no por descansar, por venir a la casa de Dios. Yo quiero hablarles de un milagro de amor. Y es que recordar el nacimiento de Jesús como lo que realmente es, poder entender qué es lo que se sucede en la llamada fiesta de Navidad, que se ha vuelto de todo, menos la celebración o el recordar o el entender el milagro de amor que hubo en el nacimiento de Jesús en un establo de Belén. No es este tiempo para el cristiano, no debe ser un evento comercial de compras, de regalos, de carreras, tampoco de fiestas, de comida, de pólvora, de alboroto. No. Para el discípulo de Jesús, esta época se debe resumir en una palabra: adoración. ¿Quiere decir conmigo? Adoración. Adorar a Jesús, entendiendo realmente lo que significa que Dios Padre, en su infinito amor, permitió que su hijo, su único hijo, se despojara de toda su gloria y se hiciera hombre para venir a nacer en un humilde pesebre y habitar entre los hombres para traer redención a la humanidad. Por eso es un milagro de amor. Por eso podemos decir un versículo que muchos no sabemos de memoria y que tiene un significado muy grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que les voy a contar brevemente acerca de esta historia de un milagro de amor. Lo primero es que tenemos que ir a la creación, al momento en que está allí en el huerto de Edén Adán y Eva. Pero Adán y Eva han pecado. Adán y Eva han desobedecido lo que Dios había dicho, lo que Dios había establecido. Y inmediatamente ellos pecan, quedan bajo esclavitud de pecado. Hubo un veredicto en ese momento por su pecado. Y el veredicto fue muerte y condenación. Algo así como cuando el juez tiene su martillo y severamente da contra su escritorio, su mesa, dando el veredicto. El veredicto fue muerte y condenación eterna para el hombre. No había nada que hacer. Estaban separados de Dios. Estaban bajo miedo, bajo culpabilidad, bajo enfermedad, bajo aflicción. Ese fue el tremendo veredicto y la situación tan caótica en la que quedó el hombre. Pero en medio de ese caos, la Biblia nos registra que en medio de ese caos y en ese dolor de Dios al ver que el hombre había pecado, Dios mismo, Papá Dios, en ese momento promete un camino de salvación para la humanidad. Es como un papá bueno que dice: sí, ha fallado, mi hijo ha fallado, lo que he creado he fallado, pero voy a hacer algo, hay que hacer algo. Y es allí cuando aparece en Génesis capítulo 3:15 la primera promesa que Dios da a la humanidad de que habría un camino de redención. Y ese versículo dice así: haré que tú y la mujer sean enemigas. Le está hablando Dios a la serpiente. Recuerden ustedes ese momento donde está Adán, está Eva y está la serpiente. Y Dios le da unas palabras de reprensión
y de lo que sería la consecuencia de su pecado al hombre y luego a la mujer, y luego le habla a la serpiente. Pero recuerden una cosa, no estaba hablando a la serpiente. Detrás de la serpiente, ¿quién estaba? El demonio, el demonio. Y le dice a la serpiente: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. En ese momento, el padre, en su gran amor, sin dudarlo, ofreció el camino de salvación entregando a su propio hijo. ¿Qué significaba este versículo? ¿Qué significaba estas palabras que Dios le estaba dando a la serpiente allí, al demonio, a las tinieblas? Le estaba diciendo: siempre habrá enemistad entre los descendientes del enemigo, de Satanás, de las tinieblas, y los descendientes de los hijos de luz. Y dice: vendrá un momento donde un hijo de esta mujer, así como la serpiente usó a Eva para que ella comiera del fruto e incitara a su esposo a comer, de la misma manera Dios iba a usar una mujer años y años más adelante para que ella en su vientre pudiera dar a luz el Hijo de Dios que vendría a traer redención. Ustedes pueden ver allí cómo comienza, desde el mismo libro de Génesis, comienza esta historia de amor. Y dice: y ese hijo, serpiente, te dará en la cabeza. ¿Ustedes saben cómo se matan las serpientes? La forma más tremenda de hacerlo, de estar seguros que sí la matamos. Los que conocen de eso, los que han matado serpientes, ¿sí? La cabeza. Hay que darle en la cabeza. Yo recuerdo hace muchos años atrás, con mi papá viajábamos mucho a los llanos. Y yo iba, él me estaba enseñando a manejar en un camión. Y yo iba manejando, él me estaba enseñando, yo iba manejando. De pronto vimos allá en el camino una tremenda cuatro narices. Esas son grandes, están siempre, hay muchas de esas en los llanos orientales. Entonces mi papá dijo: vamos a recogerla, la matamos y la llevamos, y en el pueblo siguiente vendemos su piel. Entonces era un camión y mi papá le dio, pero no en la cabeza, y la echó atrás. Y seguimos y yo iba manejando. Es una historia chistosa. Cuando de pronto el animal venía, y ellas sacan esa lengua que tienen dividida en dos, y ahí venía, sacando la lengua. Mi papá venía tan cerca porque estábamos distraídos, mi papá estaba poniendo atención, era como yo manejaba, y venía ahí nomás. Entonces mi papá me dijo: apague el carro y botémonos. Yo lo apagué y yo me boté por una puerta y mi papá por el otro, porque el animal ya estaba ahí. Finalmente mi papá saca un cuchillo y se mete por detrás del camión y la toma, y con el cuchillo le clavó en la cabeza y quedó ahí clavada a las tablas del camión. Y ahí sí nos aseguramos que estaba completamente muerta. La promesa de Dios: el hijo de esa mujer te va a dar en la cabeza. Fue la victoria de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz venció al enemigo, aplastó las tinieblas, y el enemigo hoy está debajo de nuestros pies y nos ha dado victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Sin embargo, ahí dice: y esta te herirá en el calcañar, en el talón. Y fue todo lo que Jesús tuvo que sufrir en la tierra, en su ministerio terrenal, y ser crucificado. Pero la victoria fue de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
Sin embargo, cuando esto fue en Génesis, pero Dios tenía que empezar a preparar un camino. Algunos dicen, bueno, ¿por qué tan pronto Adán y Eva pecaron? ¿Por qué Dios no trajo ahí mismo el Redentor y ya se hubiera resuelto 1000 problemas y nos hubiéramos evitado tantas cosas? No, había que preparar un camino. Y Dios empieza a preparar el camino formando su pueblo, formando un pueblo santo, un pueblo consagrado para Él. Y de ese pueblo precisamente vendría a nacer el Salvador del mundo. Dios colocó sus ojos sobre un buen hombre llamado Abraham. Y él fue la cabeza, él fue el padre de esa nación. Ese buen hombre le creyó a Dios. Y a partir de ese momento se inicia a abrir el camino de esperanza para la redención de la humanidad. Es así que después de Abraham viene Isaac, viene Jacob, vienen los 12 hijos de Jacob y cada uno con su familia llegan a ser 70 personas. 70 personas que entran a vivir en Egipto, allá se fortalecen en Egipto, se multiplican en gran manera, llegando a ser un gran pueblo. Y Dios les saca de Egipto con mano poderosa, liderados por Moisés, y los lleva por el desierto. Se calcula que aproximadamente de Egipto, fíjese, entraron 70 a Egipto y se calcula que después cuando Dios los saca de Egipto salen más o menos un pueblo de 2.500.000 a 3 millones de personas. Y Dios les lleva por el desierto, Dios se revela a ellos. Luego viene Josué, quien los introduce en la tierra de Israel. Dios les dio este lugar como su heredad. Allí prosperan como nación en Israel, especialmente recordemos los años dorados en el reinado de David, en el reinado de Salomón. Luego viene más historia, muchos reyes y desafortunadamente muchos de ellos hicieron lo malo y finalmente el pueblo por su pecado va al cautiverio por 70 años. Recuerda que fue lo que hablamos en este año sobre Nehemías, ese tiempo de cautiverio y de regreso a Jerusalén. Finalmente regresan a Jerusalén, recuerdan a Nehemías construyendo el muro, ¿sí? Y al mismo tiempo que está pasando todo esto, se desarrolla en la historia del mundo los grandes imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Y es precisamente estando en auge el imperio romano que Dios llama a una joven mujer que es escogida para que en su vientre fuera concebido por el Espíritu Santo el Hijo de Dios hecho hombre, cumpliéndose ahí precisamente la palabra de Dios de Génesis 3:15. ¿Me están entendiendo? Este es un hilo de historia para un milagro de amor, ¿sí? Esto no sucedió así de la noche a la mañana. Dios tiene sus procesos, Dios tiene sus tiempos para cada cosa. Y durante el tiempo que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se estaba desarrollando, para ese tiempo Dios establece un medio provisional para limpiar el pecado del pueblo, para que pudieran acercarse a Dios. Ustedes saben que cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, lo primero y lo más triste fue que quedamos separados de Dios. Por el pecado el hombre no podía acercarse a Dios. Así que Dios crea un medio provisional en el Antiguo Testamento para que el hombre se acerque a Dios. Y ese medio era tomar un cordero, tomar un macho cabrío, tomar un becerro que serviría de sacrificio. Lo ponían allí en el altar y servía de sacrificio por el pecado. Pero este derramamiento de sangre no era suficiente. Cuando la persona volvía a pecar,
otro animalito tenía que ser sacrificado. A causa del pecado del hombre hubo derramamiento de sangre. No porque Dios lo quisiera, por el pecado del hombre. Y recordemos esto, el primer animal sacrificado fue para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Porque Dios tuvo que hacerles pieles, túnicas de pieles para cubrirlos. Y luego así también tenemos a Abel sacrificando lo mejor de sus ovejas en ofrenda a Dios. Luego vemos a Noé cuando termina el diluvio, tan pronto sale del arca, lo primero que hace es un altar y sacrificio a Dios. El animal que se sacrificaba, escuchen esto, servía de sustituto, moría en lugar del pecador. Recuerden, cuando el hombre pecó, el martillo del juez dijo condenación eterna. Pero Dios creó un medio provisional donde el hombre traía un animalito en sacrificio y ese animalito daba su vida para limpiar el pecado de esa persona. Pero esa sangre no era suficiente y cada vez que alguien pecaba, otro animalito y otro animalito, así que fueron muchos los animales sacrificados en el Antiguo Testamento, y estoy hablando solo del pueblo de Dios. Así que la sangre del animal era derramado y la Biblia nos dice que en la sangre está la vida. Lo que indica que por la gracia de Dios, Dios permitía que la muerte de un animal cubriera el pecado de cada uno de estos pecadores. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Estos sacrificios de animales fueron una prefigura, un presagio de la obra de redención que vendría a través de Jesucristo. Y siguiendo con esta historia, Jesús viene. Jesús dejó toda su gloria y se hizo hombre para derramar su sangre en sacrificio por el pecado de la humanidad. Ese fue el propósito de Jesús al nacer en Belén. Así que la Navidad no solo miremos allá ese bebecito en el establo como nos lo muestran los pesebres navideños. Miremos toda la obra poderosa de redención, el milagro más grande de amor de Dios. Miremos a Jesús viniendo a derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, para hacernos libres de ese veredicto terrible de condenación y muerte. Como dice Isaías 53, Jesús fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Esta parte me fascina. Para que tú y yo tengamos paz, Él se echó sobre Él el castigo y por sus heridas fuimos nosotros sanados. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue el único sacrificio para limpiar el pecado del hombre. Y ya no se tiene que hacer más sacrificios. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Jesús, el Cordero inmolado, entregó su vida para hacer al hombre libre del cautiverio del pecado y para darnos vida abundante. Primera de Juan dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él murió para darnos vida y ese fue su sacrificio de amor. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos justos, fuéramos santos, fuéramos agradables a Dios, pudiéramos volver en amistad con Dios. Así que Jesús, al venir a la tierra y tomar la forma de hombre, naciendo en Belén en un humilde establo, es todo un milagro de amor. Hoy todo hombre y mujer que se acerca a Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, la sangre de Cristo le limpia y es hecho hijo de Dios. En otras palabras, esta fiesta que se ha vuelto tan mundana y tan pagana, esta fiesta lo único que debería llevarnos a recordar y a celebrar y a dar júbilo y a dar saltos es porque es el momento decisivo donde se desarrolla el plan de Dios trayendo salvación. Tú puedes decir en tu corazón hoy: Señor, gracias. Gracias por traer salvación a mi vida, por pensar en mí, por amarme. No lo merecía, pero tú lo hiciste por mí. Así que el nacimiento de Jesús en Belén nos lleva hoy a sacar algunas conclusiones y voy a mencionarlas. La primera: Papá Dios sonríe cuando su plan de redención se está desarrollando. Ese momento maravilloso en que Jesús nace en Belén es un momento donde el corazón del Padre palpita, está regocijado. El costo era muy alto. Entregó a su único hijo, lo mandó, lo envió para derramar su sangre en la cruz. Pero Papá Dios tiene alegría en su corazón porque viene el momento de traer salvación y redención a la humanidad. Es como cuando nosotros, los padres terrenales, decimos, no sé si los padres que están aquí lo han dicho conmigo muchas veces: yo daría todo lo que fuera por mis hijos. ¿Sí o no? Si nos toca dar la vida, la damos. No sé si hay alguno padre que diga que no, pero casi todos dirían: lo que me toque hacer por mi hijo, lo hago. Muchas veces cuando yo he visto a mis hijos en sufrimiento, en mi oración yo le digo: Dios, pásame ese sufrimiento a mí, yo lo puedo lidiar. Uno hace lo que sea por los hijos. Eso hizo Papá Dios por ti y por mí. Y le costó muy alto porque tuvo que entregar a su hijo amado. Segunda conclusión que sacamos: nosotros no lo merecíamos, pero el amor de Dios va más allá de todo límite. Y por eso Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el gran amor de Dios, tercero, innumerables milagros se sucedieron en esa noche apacible de Belén, como lo que acabamos de leer. Se le aparecen esos ángeles a los pastores, cosas maravillosas. El pesebre no fue una casualidad, él tenía que nacer allí. Así había sido hablado por los profetas. Todo tenía un hilo que empezó en el huerto del Edén. Todo tenía un propósito de Dios. Jesús mismo en su ministerio terrenal, la cuarta conclusión, Jesús mismo en su ministerio terrenal mostró todo su amor. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús entregó su vida en la cruz, él mismo la entregó por amor. No solo el Padre, sino él mismo lo hizo. En Getsemaní dijo: Padre, si hay otra cosa que hacer, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y si yo tengo que ir a la cruz, lo hago en obediencia y en amor. Y quinto, el amor de Dios
Es el milagro que todos necesitamos. Si algo necesita este mundo tan convulsionado, es que el amor de Dios venga a sus corazones. Si algo necesitan los hombres en rebelión, en dureza, es poder conocer el amor de Dios. Si algo necesitamos cada uno de nosotros para saciar nuestra alma, es el amor de Dios. Si algo necesitan nuestros hijos, es el amor de Dios. Si algo necesitan las familias para recibir sanidad, es el amor de Dios. Si algo necesita Colombia, es el amor de Dios. Este milagro de amor, donde Dios entrega a su Hijo y donde Jesús es abandonado y sufrió en la cruz por mostrarnos cuánto nos amaba. Así que termino diciendo esto. ¿Te detienes tú en Navidad, en una fecha como esta? ¿Te detienes para adorar a Jesús? ¿Puedes frenar la carrera loca de este mundo para encontrar el verdadero significado de lo que dicen celebrar? Sea la fecha o no, algunos discuten que fue que Jesús no nació un 25 de diciembre, que fue en septiembre, que fue en octubre, sea la fecha que sea. Pero si el mundo en general dice recordar a Jesús en este tiempo, pues hagámoslo bien hecho como hijos de Dios. Paremos esa locura frenética. No entres tú mismo en esa locura frenética que entra el mundo en esta época. De correr, de fiestas, de pólvora. Escuchaba en las noticias de esta semana, del 7 de diciembre, que la gente enloqueció y salió a las calles a echar pólvora, que Barranquilla parecía era un carnaval. Y muchos fueron a parar quemados a los hospitales. Frenemos todo esto, porque para nosotros esto no debe tener ese significado. Más bien, el que podamos reunirnos a adorar a Jesús y no entrar en la loca carrera del mundo, en sus placeres, en sus diversiones, en sus afanes, que hasta trae tristezas. Muchos en diciembre se entristecen porque no tienen con qué gastar y con qué comprar regalos. Y otros en enero sí que se deprimen porque se gastaron todo y no tienen ni 5 centavos en el bolsillo. Y el Hijo de Dios no tiene que entrar en esa locura. Mi esposo y yo tenemos 3 hijos. Ya todos saben que son grandes, hechos y derechos, casados. Pero que yo recuerde, les puedo decir con todo el corazón, nunca hemos pasado una Navidad en locuras, en carreras, en fiestas de baile, de trago, en echar pólvora, nada de eso. Ustedes dirán, uy, qué familia tan aburrida. No. Siempre hemos tenido una noche apacible donde comemos juntos y estamos muy ricos en familia y adoramos a Jesús. Y cuando celebramos el Año Nuevo, lo celebramos con paz y nos vamos a dormir con paz. Y al otro día no estamos amanecidos y ojerosos, estamos llenos de paz, porque eso es lo que debe darnos el encontrar que el milagro de amor más hermoso sucedió en la tierra y que nos debe llevar a adorarlo. Démosle el significado real a este tiempo. Algunos dicen que el 24 de diciembre es el cumpleaños de Jesús, pero es un cumpleaños donde están todos y hay de todo, pero falta siempre el cumpleañero. Y peor aún ahora, porque le dan más importancia a uno llamado Papá Noel, que ni siquiera existe.
nosotros los discípulos del Señor debemos tomar este tiempo más bien para adorarlo a Él, para exaltarlo. ¿Y saben qué? Debemos tomar este tiempo también como discípulos de Jesús para mostrarle a otros el amor de Dios.